Requiem por el sueño americano. Esta presentación está basada en el libro de Noam Chomsky del año 2017, Requiem por el sueño americano, los 10 principios de la concentración de la riqueza y el poder. El libro está basado en el documental del 2015, Requiem por el sueño americano. Se proporciona información complementaria. Notas preliminares. Hay una expresión en inglés que dice rags to riches, que significa de la pobreza a la riqueza. Se refiere a cualquier situación en la cual una persona sube de la pobreza a la riqueza. Es un arquetipo común en la literatura, por ejemplo, en Oliver Twist de Charles Dickens. Los escritos de novelas juveniles del estadounidense Horatio Alger Jr. en el siglo XIX se caracterizan por la narrativa rags to riches que tuvo un efecto formativo en Estados Unidos durante la Gilded Age o Edad Dorada, período de florecimiento económico en la década de 1890, después de la Guerra Civil, el Viernes Negro y el pánico bancario. La expresión Gilded Age fue acuñada por el escritor estadounidense Mark Twain, célebre por su frase, cito, «Es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada». Termina cita. El sueño americano, según Chomsky, tiene características de mito, como las novelas de Horatio Alger, que decían, cito, «Somos pobres, pero trabajaremos mucho y saldremos adelante». Termina cita. Y en esa época de Edad Dorada, así ocurrió en la realidad con parte de la población. Se dijo lo mismo, que se saldría adelante después de la Gran Depresión en la década de 1930, y nuevamente se recuperó la economía en la llamada Golden Age o Edad de Oro en las décadas de 1950 y 1960. Chomsky asevera que, cito, «Hoy en día lo que sentimos es que nada volverá, que todo ha terminado». Termina cita. Y agrega Chomsky, cito, «La movilidad social es una parte esencial del sueño americano. Naces pobre, trabajas mucho y te haces rico. La idea de que es posible encontrar un trabajo decente, comprarse una casa y un coche y enviar a los hijos a la universidad. Todo se ha hundido». Termina cita. Sin embargo, el sueño se mantiene constante y se escucha en discursos políticos propagandísticos como por ejemplo, «Vótame y traeremos el sueño de vuelta», aunque el resultado suele ser la destrucción del sueño. El sueño debe continuar, o la pesadilla, o el engaño, o el show. Chomsky infiere que la situación actual de Estados Unidos es similar a la que el economista escocés Adam Smith, en su obra de 1776, La riqueza de las naciones, denunció de la Inglaterra de su época. Cito, «Máxima vil de los amos de la humanidad, todo para nosotros y nada para los demás». Termina cita. Los amos eran los comerciantes e industriales. Ahora serían las instituciones financieras
y las multinacionales. Chomsky analiza en 10 principios básicos la realidad estadounidense, desde la manipulación y la marginación hasta el oligopolio, concentración de la oferta de un sector industrial o comercial en un reducido número de empresas. Los 10 principios: reducir la democracia, modelar la ideología, rediseñar la economía, desplazar la carga fiscal, atacar la solidaridad, controlar las entidades reguladoras, manipular las elecciones, someter a la plebe, fabricar el consentimiento, marginar a la población. Principio número 1. Reducir la democracia. Minoría de los ricos. James Madison redactó un esquema de constitución, el Plan de Virginia, y lo presentó en la Convención de Filadelfia de 1787. En ese debate se elaboró la Constitución de los Estados Unidos de América. Madison decía que el poder tenía que estar en manos de los ricos, por ser responsables por naturaleza y porque por naturaleza buscan el bien público. La prioridad era proteger a la minoría rica frente a la mayoría pobre. Madison argumentó que, si la mayoría pobre se unía, arrebataría las propiedades a los ricos, mencionando las leyes de cercado de fincas, cercamiento o Enclosure Acts de Inglaterra, para que los ricos puedan mantener sus propiedades. Luego, infirió que si todos hubieran votado, los pobres llevarían a cabo una reforma agraria y se apropiarían de una parcela de tierra de los ricos. Por lo tanto, dijo Madison, eso sería injusto y había que establecer un sistema constitucional que impidiera la democracia, o como la llamaban, tiranía de la mayoría. Madison luego se lamentó de que agiotistas, usureros, se apoderaron del sistema en beneficio propio. Demócratas. Thomas Jefferson apoyaba la democracia, cuyo ideal era que el poder debe confiarse a la población. Jefferson, en una carta a William Short en 1825, le escribió sobre la división de pareceres en Estados Unidos, comentándole que algunos absolutistas le temían al pueblo y deseaban trasladar todo el poder a los ricos, mientras que otros eran demócratas y consideraban que el pueblo es el más seguro depositario del poder. Principio número 2. Modelar la ideología. El Memorándum Powell, enviado a la Cámara de Comercio en 1971, decía que la clase más controlada en Estados Unidos era la capitalista, por lo cual era necesario utilizar el poder económico para salvar la libertad, o sea, el poder. Louis Powell incita a las grandes empresas a una ofensiva contra la corriente democratizadora. Si los ricos tienen el dinero, ellos impondrán condiciones y disciplina. Si los medios de comunicación estaban descontrolados, ellos aplicarían medidas de control. Censura a los críticos. Una manera de insultar a un crítico es decirle antiamericano, como si criticar al gobierno fuera una crítica contra el régimen, pero eso solo se da en sistemas totalitarios. En los años 70 se adoctrinó a la juventud por medio de la educación. Se construyeron universidades con largos pasillos,
no salas gigantescas donde pudieran reunirse. Aumentaron las matrículas universitarias para que los pobres queden atrapados con deudas. En las escuelas primarias y secundarias se enfatizaron los conocimientos científicos, reprimiendo la creatividad y la independencia. Forzaron al alumnado a mejorar notas y a aprobar exámenes para acceder a una financiación universitaria. Se generaliza la administración de medicinas en las escuelas para estimular la concentración y el control de los impulsos en los niños con déficit de atención e hiperactividad. Principio número 3. Rediseñar la economía. Producción. En la década de 1950, la economía estadounidense se basaba en la producción. En la década de 1970, proliferó la especulación del capital. Ya no hay interés en ingenieros ni en producir, sino en egresados de escuelas de negocios. En Estados Unidos se trabajan más horas con menos tiempo para entretenimiento y para pensar. Deslocalización. Se llevó la producción al exterior, mano de obra barata, sin normas sanitarias, ambientales o de seguridad. Esto favoreció a las multinacionales. No se desplazan los trabajadores, sino los capitales. Los acuerdos de libre comercio no son libres. Compiten trabajadores de todo el mundo. Transporte local. En varios países del mundo se puede viajar en tren de alta velocidad, pero no en Estados Unidos, en donde hay gente que pasa 3 horas viajando de su casa al trabajo, con gran pérdida de tiempo. Principio número 4. Desplazar la carga fiscal. Plutonomía, acrónimo de plutocracia, oligarquía, gobierno de una minoría rica, y economía. Esta nueva clase social es la principal consumidora e impulsora de la economía, por lo cual Citigroup creó una cartera de inversiones para la plutonomía desde la década de 1980. En las plutonomías no hay nacionalidades, sino consumidores ricos, consumidor estadounidense, inglés, etc. A ellos se los rescata si surgen problemas. Precariado es como se denomina a la mayoría, a los trabajadores del mundo. El precariado vive en la incertidumbre, sale adelante como puede. Los pobres no se van de vacaciones, sino que gastan en bienes de consumo. Impuestos. Se han reducido los impuestos a los ricos. Se pagan impuestos en los salarios y el consumo. Esto ha originado un gran desplazamiento de la carga fiscal. Principio número 5. Atacar la solidaridad. Para la oligarquía, la solidaridad no es conveniente. Solo hay que preocuparse de uno mismo. Los ricos no usan las instituciones públicas, pero tienen que pagar y querrán eliminar. Educación pública. Los ricos y gente sin hijos no quieren pagar por educación pública. Seguridad social. Jubilación para mayores de 65 años y contra el desempleo. Medicare. Asistencia médica a discapacitados y a mayores de 65 años. Farmacéuticas. El gobierno no quiere negociar con las farmacéuticas, a excepción de la administración de veteranos, para conseguir un precio inferior en los fármacos. Principio número 6.
controlar las entidades reguladoras. Captación de reguladores. Es una especie de soborno por parte de los sometidos a regulación hacia empleados de las entidades reguladoras por medio de trabajos, de manera que los sometidos controlarán las entidades reguladoras. Ley de Bancos o Glass-Steagall de 1933 era para prevenir la especulación. Se derogó en 1999. El gobierno pasó a garantizar las operaciones bancarias. Por eso rescataron los bancos cuando lo necesitaron. Derecho y protección del consumidor. En la década de 1960 surgió el debate del consumidor sobreendeudado al comprar bienes a crédito. Se hizo popular el libro de Hilo Black de 1961, Compre ahora, pague después, en donde señala que el consumidor muchas veces es engañado o estafado. En el 2005, el Congreso sancionó la Ley de Protección al Consumidor y Prevención del Abuso de Quiebras, restringiendo la capacidad de los consumidores de declararse en quiebra. La burbuja financiera explotó en el 2007 y mucha gente perdió sus casas y sus trabajos. Los vendedores ofrecieron hipotecas a gente que nunca podría pagarlas. Think Tank son institutos de investigación y gabinetes estratégicos, como la Fundación Heritage, creados para controlar el sistema ideológico. Principio número 7. Manipular las elecciones. Thomas Ferguson, politólogo estadounidense, sugiere que es la influencia de las grandes empresas y de los inversores, no los votantes, la que decide el sistema político. Las campañas financiadas por grandes inversores son distintas de lo que imaginó la teoría democrática tradicional. En los temas en que coinciden la mayoría de los grandes inversores, no se produce ninguna competencia entre los partidos políticos. Principio número 8. Someter a la plebe. Los sindicatos y las organizaciones de trabajadores son derechos populares, el de la libre asociación, y por eso mismo fueron atacados. Durante el gobierno de Reagan, se declararon ilegales las huelgas de trabajadores y se triplicaron los despidos. En la actualidad, menos del 7% de los trabajadores del sector privado está sindicado, porque sencillamente no pueden. Principio número 9. Fabricar el consentimiento de los consumidores y de los gobernados. Fabricar consumidores. Para fabricar consumidores no informados, se inventaron necesidades superficiales, como el consumo de moda. Un ejemplo logrado en la década de 1930, que las mujeres fumaran, sin haber sido informadas de las consecuencias negativas del fumar, como lo relatan Amanda Amos y Margareta Haglund. Thorstein Veblen, economista estadounidense, fue quien denominó fabricar consumidores cuando se inventan necesidades superficiales. Fabricar candidatos políticos. El método para fabricar consumidores se adoptó en la política para fabricar candidatos políticos en donde el pueblo estaría votando sin estar bien informados sobre ellos. A este fenómeno Chomsky le llama elecciones irracionales por parte de la población, y la idea de la élite es
controlar a todos. Principio número 10. Marginar a la población. Chomsky, basado en encuestas realizadas por Martin Gilens y Benjamin Page, alega: se ha demostrado que la política de Estados Unidos está relacionada con intereses empresariales y no de la población. La mayoría de la población no influye en la política. El ciudadano común y corriente obtiene lo que quiere del gobierno solo cuando sus deseos coinciden con los de las élites. Gilens arguye que las opiniones de los ricos de Estados Unidos son las únicas que influyen en las leyes y la política del país. 15 de abril en Estados Unidos, día de luto. Es la fecha que se pagan los impuestos. Según Chomsky, debería de ser un día de celebración, pero es un día nefasto y acota al respecto. Cito: un poder ajeno que nada tiene que ver con la población baja a robarnos lo que hemos ganado con tanto esfuerzo. Termina cita. Chomsky coincide con lo que dijo el filósofo estadounidense John Dewey. Cito: la política será la sombra que las grandes empresas proyectan sobre la sociedad, mientras no haya una democracia participativa en todas las instituciones. Termina cita. Esta imagen de la sombra retrotrae a la alegoría de la caverna de Platón, en donde unos prisioneros que viven encadenados de piernas y cuello en una caverna solo ven el mundo exterior proyectado como sombras en las paredes, por efecto de resplandores salidos de un fuego encendido lejos que iluminan objetos movidos por personas que transitan libremente entre el fuego y los prisioneros. ¿Hay alguna posibilidad de cambio? Chomsky afirma que las personas en grupo pueden lograr cambios sociales, como lo fue, por ejemplo, la creación de sindicatos, asociación de trabajadores para la defensa y promoción de sus intereses. Para finalizar, Chomsky cita una frase del historiador estadounidense Howard Zinn. Cito: lo que importa son las pequeñas hazañas de personas anónimas que pusieron los cimientos para los sucesos trascendentes de la historia. Termina cita.